Prepara estos macarrones con carne y queso, estoy muy segura de que le encantarán a tu familia. Empezaré primero cortándole la parte superior a 3 tomates maduros. Luego cortaré los tomates por la mitad y finalmente en trozos. Rápidamente llevaré los tomates cortados a la licuadora. Chicos, los macarrones con carne y queso que estamos haciendo son muy fácil de hacer y quedan bien deliciosos. Estoy segura que a todos de tu familia le gustará el resultado. También voy a agregar en la licuadora 2 trozos de cebolla grande juntos con los tomates. Luego añadiré una cucharada de azúcar, media cucharadita de sal y por último añadiré un chorro de agua. Taparé y licuaré bien estos ingredientes por 2 minutos. Y así de esta manera nos debería de quedar. En una sartén agregaré un poco de aceite de oliva. Después añadiré toda la mezcla de la licuadora. Y moveré un poco para incorporar la mezcla de tomate con el aceite de oliva. Luego condimentaré agregando una cucharadita de sal y moveré constantemente por 5 minutos hasta que se vuelva una salsa un poco espesa. Y así de esta manera nos debería de quedar, lo reservaré por un momento. En una olla con agua hirviendo añadiré una cucharadita de sal. También agregaré 250 gramos de pasta y dejaré cocinar a fuego alto por 7 minutos o como indica en el envase. Pasado el tiempo, ya nuestra pasta está cocida, la voy a retirar del agua caliente. En otro sartén agregaré un chorrito de aceite de oliva, una cebolla cortada finamente, 2 dientes de ajo machacados y sofreiré estos ingredientes muy bien. Cuando se haya sofreído bien, le añadiré 350 gramos de carne molida y la esparciré un poco con la ayuda de una espátula. Ahora voy a condimentar agregando una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una pizca de pimienta negra y mezclaré hasta que la carne cambie de color. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Estefanía Ruiz desde Ecuador, también para Claudia Lugo desde Argentina y para Juli Reyes que nos mira desde República Dominicana. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Una vez la carne haya cambiado de color, le añadiré la salsa de tomate que he preparado y moveré un poco para incorporarla con la carne molida. En este punto añadiré toda la pasta cocida que tenía reservada. Y le voy a agregar 50 gramos de queso mozzarella rallado y mezclaré para incorporar la pasta con la carne molida. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encantan los macarrones, para enviarte un saludo muy especial. Y finalmente le agregaré un poco más de queso mozzarella. Taparé y dejaré cocinar a fuego bajo, hasta que el queso se derrita por completo. Y ya nuestros macarrones con queso están listos. Mira qué delicioso ha quedado, de seguro a tu familia le encantará. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme como Recetas Sabrosas y activa la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo, nos vemos en la próxima receta.